de reducir la jornada laboral. Es algo que se habla a nivel mundial. Hay algunos proyectos y algunas experimentos, y en la Argentina también alguna empresa ya lo está haciendo y probando. Y hay un proyecto de ley que se está tratando, es el de Claudia Ormaechea y Hugo Yasky. Claudia Ormaechea, diputada nacional del Frente de Todos, dirigente de la Asociación Bancaria, que también es firmante de este proyecto, y va a hablar con nosotros, está en comunicación telefónica. Francisco Escobar, Maricel Sattler, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Gracias por charlar con nosotros, atendernos el teléfono y contarnos sobre este proyecto de ley para reducir la jornada laboral, que tiene varios objetivos, ¿no? Hemos hablado sobre esto en Punto de Foco y nos interesa saber cómo la reducción de la jornada laboral podría lograr los objetivos de, por ejemplo, mejorar el mercado laboral. Bien, por empezar, es cierto que hay varios proyectos en el mundo y que hay varios lugares en el mundo donde ya se empiezan a realizar prácticas, incluso en la Argentina, de probar la reducción de la jornada laboral con muy buenos resultados hasta ahora con respecto a los trabajadores y a las trabajadoras, pero también con muy buenos resultados con respecto a la renta de las empresas, que es lo que preocupa, por supuesto, a los empresarios. Y también decirte que hay varios proyectos presentados en la Cámara. El proyecto de Hugo Yasky, que habla de 4 días a la semana. En el caso mío, mi proyecto que habla de 6 horas por día, 36 semanales. Y el proyecto, por ejemplo, de Sergio Palazzo, que busca de alguna manera unificar los diferentes proyectos. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, a partir del debate y el encuentro con otras representaciones sindicales, con otros trabajadores y trabajadoras o con empresarios, la realidad es que, de acuerdo a la producción de cada sector de la economía, por ahí es preferible 4 días a la semana o reducir a 6 horas 36 semanales. Por lo cual, la idea nuestra es que cuando se presente el debate en la Comisión de Trabajo y se lleve a recinto, nosotros podamos buscar un mix de estos proyectos que permitan a los distintos sectores de la producción tomar aquel que mejor les conviene a su forma de producción. Y nosotros estamos convencidos de que en realidad vamos a darle respuesta por lo menos a los objetivos más importantes con respecto a por qué buscar la reducción de la jornada. En primer lugar, porque hace 100 años que tenemos esta jornada. Sí. En segundo lugar, porque el avance de la tecnología, que se da cada vez más rápida, tiene que volverse no solo en un beneficio para la renta de las empresas, tiene que volcarse también en un beneficio para los trabajadores y las trabajadoras y la sociedad en general. ¿Y por qué también digo la sociedad cuando digo los trabajadores y las trabajadoras? Porque lo que nosotros buscamos mejorar es la salud de los trabajadores y las trabajadoras, pero sobre todo las relaciones familiares, sociales, que estos trabajadores con más tiempo pueden expresar. Por ejemplo, ¿qué se debate hoy en el mundo? El tema cuidados. El tema cuidados es otro de los temas instalados en el mundo porque sigue marcando una desigualdad tremenda entre mujeres y varones y sigue marcando una brecha salarial entre mujeres y varones asentada en el tema de los cuidados, porque ustedes saben que las mujeres cuidan o el tema de cuidados de niños o adultos está en un 90% en manos de las mujeres, lo cual le impide a la mujer tener igualdad de oportunidades en su trabajo, hacer que las brechas salariales se agranden, sean más profundas. Entonces, a mí me parece que la reducción de la jornada laboral, nosotros ya lo pusimos en el proyecto de ley de teletrabajo, pero la reducción de la jornada laboral va a permitir facilitar la búsqueda de este equilibrio
con respecto a quién es responsable o cómo se tiene que compartir el tema cuidados, cómo se debe cuidar y cómo ese cuidado en lo privado también tiene que ser considerado un trabajo. Pensaba también en la posibilidad de apuntar hacia la redistribución, ¿no? Porque hablamos de que las empresas por ahí pueden ver su renta inclusive aumentada o mejorada por esta distinción horaria, este cambio, ¿no? de jornadas laborales. Por eso hay experimentos en ese sentido. Pero también hay que apuntar quizás a que las horas trabajadas por las personas, los trabajadores, le rindan más, quiero decir, que ganen más los trabajadores. ¿Cómo podría articularse algo así en este sentido? Mirá, por empezar, que si vos vas a buscar la reducción de la jornada laboral sin que signifique una reducción del salario, vos de alguna manera empezás a recuperar en parte casi el 27% del poder adquisitivo de los trabajadores que perdieron en el gobierno de Mauricio Macri. ¿Por qué? Porque le das otro valor a la hora de trabajo. Pero además está demostrado que la gente, los trabajadores, las trabajadoras, cuando tienen ese tiempo libre, ese tiempo que lo podemos llamar de ocio, pero en el buen sentido, porque el ocio sirve para el ser humano, para la creación, para otras vida, ¿no? actividades, para la formación, para la capacitación, para el cuidado de la salud. Creo que estamos en un momento muy claro y muy preciso para pensar que este sería un avance que permitiría no solo todas estas mejoras en la vida de los trabajadores y las trabajadoras, sino una redistribución del trabajo. Porque está claro que una ley no va a generar los puestos de trabajo. El puesto de trabajo lo genera el proyecto económico, el proyecto económico del país o de la situación económica del país. Pero sí, una reducción de la jornada laboral va a generar una redistribución del trabajo que va a ser generadora de puestos de trabajo, por lo menos en algunos sectores de la economía. Diputada, buen día. Y a todo esto, ¿qué es lo que opina la CGT? Porque y después vamos a desmenuzar si esto se tiene que hacer de forma general o viendo cada convenio colectivo de trabajo. Mira, en realidad no hay una respuesta, si querés, unánime. A mí me han preguntado por qué se me ocurre plantear un proyecto así en un momento donde hay una crisis económica mundial y un problema económico en nuestro país. Bueno, yo pienso que los dirigentes que representamos a los trabajadores, pero todos aquellos que tenemos responsabilidades de gestión o legislativa, lo que tenemos que hacer es legislar para adelante, no legislar para atrás porque tenemos un problema. Nosotros tenemos que poder superar este problema económico que tiene que ver con la economía de nuestro país y darle mejor situación de vida a todos los ciudadanos y ciudadanas, pero en particular, en el caso de este proyecto, a los trabajadores y a las trabajadoras. Lo otro que me preguntan, sí, pero esto es para un sector solo de los trabajadores, que son los de la economía, tomalo entre comillas, formal. Yo digo que no, que cuando se avanza en derechos, cuando vos lográs avanzar en derechos, siempre esos derechos bajan y se terminan filtrando y son recibidos incluso por trabajadores que no están por ahí dentro de la formalidad. Y las empresas, de una vez por todas, aun cuando les toca y les cuesta discutir esto, si no, fíjate en el tema precios, aún en la peor crisis, aún en la pandemia, no estuvieron dispuestos a perder nada por la sociedad o por el que lo necesitaba. Y siguieron con la escalada y siguen con la escalada de precios sin ni siquiera tener una razón por la que hacerlo, sino que lo hacen por las dudas. Entonces, va a ser un gran debate.
porque van a tener que entender que el producto del avance tecnológico, el avance tecnológico es un factor que hace mirar la posibilidad también de la reducción de la jornada. Y es un debate, usted lo está planteando sobre todo la cuestión empresaria, pero le quiero sumar también las jurisdicciones, las provincias, y le voy a poner dos sectores que yo hasta el día de hoy no entiendo por qué tienen esos horarios, que es la cuestión de la policía y los médicos. No se puede pedirle a una persona que esté trabajando 24 horas y después se tome 2 días, 24 por 48 o 12 por 24, lo que sea. Es insalubre. Es insalubre. Es más, la jornada de 8 horas también, 100 años hace que la tenemos. Mirá si habrá que debatir por sectores, como vos lo decís, a mí me han llamado compañeros de la salud o de la docencia, porque ellos dentro del mundo del trabajo son de los más interesados a que esto se lleve a la discusión, al debate y se convierta en ley. Bueno, después habrá que debatir las distintas modalidades, los distintos sectores de la producción en nuestro país. Posiblemente en algunos convenga 4 días semanales, como en el sector del turismo y la gastronomía, y en otros va a ser mejor las 6 horas 36 semanales. Pero bueno, si uno se para en el debate para buscar consensos, para enriquecer, bueno, esta situación de los compañeros de la salud o de los compañeros de la educación y tantos otros que están trabajando hoy, no 8, 12, 16 horas, bueno, terminaría por ser legislado y ser ley. Y yo le voy a poner de vuelta el tema de la seguridad. Un policía que tiene que estar 24 horas de guardia, a la hora 23, ¿qué capacidad de atención tiene si tiene que hacer una vigilancia? Porque en ese factor, yo lo he incluso hasta discutido con algunos compañeros sindicales, porque algunos compañeros, vos sabés muy bien, que en el caso de la policía, por ejemplo, entran en juego las horas que ellos hacen también, como entran en juego en las guardias, como entran en juego lo que llamamos las horas extras, que en definitiva, a raíz de tener que mejorar el salario, el poder adquisitivo de los trabajadores, no nos olvidemos que durante el macrismo perdimos el 27% del poder adquisitivo y después entramos en la pandemia y en la crisis económica producto de la pandemia y de la guerra. Pero nosotros necesitamos las dos cosas: recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores en primer lugar, porque el trabajo de horas extras se ha convertido en otro salario. Sí. Entonces, tampoco es una cuestión de que vos les traes este proyecto a los trabajadores y si vos lees el mío, autoriza hasta 2 horas extras, para que el dejar que el trabajo en horas extras se convierta en otro salario para poder llegar a fin de mes. Lo que nosotros tenemos que hacer son 2 trabajos: seguir luchando por la mejora del salario de todos los trabajadores a través de la paritaria, a través de la suma fija. Bueno, nosotros ese tema que está planteado y se discute y se debate en el Congreso, pero particularmente lo tiene en sus manos el Ministerio de Economía con Massa, con Sergio, buscando esos acuerdos. Pero nosotros tenemos que acompañar desde el Poder Legislativo con leyes que aseguren mejor condiciones de vida a los trabajadores y a las trabajadoras. Porque... No, diputada, le había preguntado... Pregúntame. Que había usted le preguntaba que había si la CGT había apoyado estas iniciativas, la de usted o los otros proyectos, y si el Ministerio de Trabajo había apoyado esto. Bueno, tenemos a la ministra que hace muy poco tiempo que está en funciones, pero si por lo menos qué es lo que piensa, que es la voz del gobierno, dicho sea de paso. La ministra dio en sus comienzos, porque tampoco hace mucho que está, su idea de que era necesario debatir sobre la reducción de la jornada laboral y que iban a jugar un papel muy importante en esto los convenios colectivos de trabajo, que a mí me parece bien, porque uno después, a partir de los convenios colectivos, puede ir cerrando algunas cosas de acuerdo a la característica de donde uno se inserta en el mundo del trabajo.
Pero a mí me parece que la CGT, les guste o no les guste a algunos de la CGT, no te podría decir que les gusta a todos, pero no me interesa si les gusta o no a todos, me parece que es un debate que debe darse, que por el bien de los trabajadores y las trabajadoras, y porque hace muchísimo que tenemos esta extensísima jornada de trabajo, y porque está demostrado que mejora la renta de las empresas, y porque está demostrado que los trabajadores y las trabajadoras en ese tiempo de ocio vuelcan excedente en la economía porque gastan, porque se forman, porque se capacitan, porque van a clubes, porque viajan, porque hacen actividades. Claro. Entonces, se tendrán que sentar a debatirlo, como se tendrán que sentar a debatir los empresarios, las pymes, los distintos sectores de la economía. Y los trabajadores, cada uno, desde su lugar, porque yo digo que hay cosas que vienen de arriba para abajo, pero hay cosas que van de abajo para arriba. Y creo que esta reducción de la jornada laboral tiene que ir de abajo para arriba. Tiene que ser carne en los trabajadores, entender que va a mejorar la vida en lo familiar, en lo laboral, en la inserción política, gremial, y tienen que defenderlo a partir del debate en cada lugar para que nosotros en la Cámara podamos convertirlo en ley. ¿Cómo convencer a, por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, que usted decía recién, los empresarios, las pymes, que desde ya que se opondrían a un proyecto como este y se oponen a varias de las propuestas que se han estado barajando en los últimos tiempos, ¿no? Y cómo evitar por ahí que quizás vayan o apelen a los contratos colectivos de trabajo para asegurarse las horas de trabajo de las 8 horas de trabajo de sus empleados? Mira, la pelea con los centros económicos de poder con respecto a los trabajadores siempre ha sido muy desigual. La lucha de los trabajadores para ampliar sus derechos es desigual con respecto al capital, pero eso no quiere decir que no la hayamos dado. De hecho, es mucho más fácil o mucho más corto el tiempo en que los trabajadores y las trabajadoras pierden derechos que el tiempo que nos lleva incluso vidas humanas para poder ampliar derechos. Pero aún siendo así, aún sabiendo que el capital y el capital concentrado se va a oponer, porque ellos no quieren hablar de redistribución. Esta es la verdad. Ellos no quieren hablar de distribución, a ellos les conviene pagar horas extras y no tomar personal nuevo. Pero bueno, ahí mediremos, y en todo caso en el debate, en el Congreso, si lo damos, se verá quién debate para lograr ampliar y mejorar los derechos de los trabajadores dentro del Congreso y quiénes toman una idea, una política, una línea que lo que defiende es los derechos de las corporaciones. Eso también es importante. Porque, ¿sabes por qué es importante? Porque nosotros entramos en un año electoral y entonces la gente, el pueblo, la gente de a pie, la gente que se levanta todos los días a trabajar a las 7 y vuelve a las 7 de la tarde, posiblemente con estos debates, con llevarlo a sus lugares de trabajo, a estos debates, entienda que hay dos proyectos de país. En un proyecto de país, discutir la jornada laboral es una necesidad. En otro proyecto de país, no es necesario discutirla. Diputada, le quiero hacer una observación, ya que usted es dirigente de la Asociación Bancaria, que también nos tiene que llevar a un debate más profundo de ver cómo va a ser el mercado laboral del futuro, porque quien nace hoy en la Argentina, vamos a hablar de la Argentina, y dentro de 18 años está en condiciones de ir a hacer un trámite a un banco, no va a encontrar el banco que vemos hoy. Y yo por ahí veo que los dirigentes gremiales no están debatiendo el mercado laboral del futuro, ni los bancarios, ni casi le puedo decir ninguno. Estamos mirando con el espejo retrovisor un mundo que se nos viene, que se nos va a venir, nos guste o no nos guste. Entonces a veces digo, ¿a quiénes representan esos sindicalistas que veo en la foto? Mira, yo no voy a hablar, yo voy a hablar por mí
o por mi organización en este momento, en respuesta a lo que vos me preguntás. Yo en realidad creo que hay muchas organizaciones y muchos representantes de los sindicatos, mis compañeros de la Corriente Federal, mi compañero Hugo Yasky en la CTA y muchos tantos que no me quiero olvidar de nadie, que estamos muy preocupados por el avance de la tecnología y cómo trabajar ese avance de la tecnología para que no afecte los puestos de trabajo, que sabemos que los va a afectar, sobre todo, por ejemplo, en el sistema financiero, en realidad. Pero yo te puedo dar un adelanto. Por ejemplo, mi organización creó, o está en ese proceso, digo está en ese proceso porque tiene tiempos legales en el Ministerio de Educación, el primer instituto universitario bancario para poder formar a nuestros trabajadores y trabajadoras en todo lo que significa las nuevas tecnologías que se van a adaptar rápidamente al sistema financiero, pero que ellos van a estar preparados para poder ocupar esos puestos de trabajo. ¿Me entendés? Lo que pasa, que a mí me parece que lo que nosotros obviamos, es que la pandemia, de alguna manera, aceleró terriblemente algunos cambios en el mundo del trabajo. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. Por ejemplo, el tema del teletrabajo. Porque si vos lo hablás conmigo, yo, si bien me parece bárbaro, un 3x2, en las ciudades grandes el tema del teletrabajo facilita a los trabajadores el no tener que trasladarse siempre, a veces con muchas horas de traslado, pero por otro lado trae otras cuestiones que nosotros tenemos que debatir, y esas otras cuestiones tienen que ver con la idea de lo colectivo, la idea de lo solidario, la idea de pertenecer a una clase trabajadora, la idea de la fuerza del conjunto, con un avance enfrente del neoliberalismo o de las derechas, que no te lo tengo que decir yo, porque ellos lo dicen todos los días en la radio y en la televisión, que vienen por los derechos nuestros y te enumeran los derechos por los cuales vienen. Diputada, le queremos agradecer la comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que hasta luego, que sea bien. Luego. Era la diputada del Frente de Todos, Claudia Ormachea, que es quien presenta uno de los proyectos de modificación de jornadas laborales, quien propone 6 horas diarias y un tope de 36 horas semanales en su proyecto. Estábamos entonces conociendo algunos de los fundamentos y también cómo articular un proyecto de estas características en un país en el cual obviamente que se discute esta situación. Sabemos que, por ejemplo, el Reino Unido ya lo está implementando. Bueno, acá hay una empresa. Hay una diferencia, ¿no? Con jornadas laborales, semanas laborales más cortas. Y hay, como vos decías, una empresa acá que Unilever empezó a hacerlo acá. Está haciendo semanas de 4 días y 3 días de fines de semana. Es interesante la propuesta, obviamente es que sí. ¿Servirá realmente para modificar el mercado laboral y mejorar las condiciones y también incluir a más gente en el mercado laboral? Y bueno, simplemente está en eso, en ver si funciona o no funciona. Obviamente que los responsables de las empresas y quienes se insertan en el mundo productivo desde la inversión de capital, y no les gusta demasiado esta idea. Lo que pasa que también eso es muy sectorizado. Vos si por ahí tenés sectores que trabajan 7 horas y también leyendo los fundamentos de los proyectos de ley, decía, bueno, hoy muchas tareas que antes demandaban esas horas, hoy por el avance de la tecnología se hace mucho más rápido. Pero el asunto... Igual, también hay una cuestión, que con el avance de la tecnología hay un avance importante de la informalidad, y es algo a lo cual se refería Celeste Ormachea, que decía, bueno, cuando se brinda un derecho, se suele filtrar hacia el mundo de la informalidad. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con esto, porque sabemos que hoy tenemos jornadas de 8 horas y hay trabajadores que están 12 horas laburando tranquilamente desde la informalidad. Y esto no se filtra, la jornada laboral de 8 horas hacia pero también está la cuestión, por ejemplo, de empresas que tienen turnos que no pueden parar,
que son los turnos de 24 horas, o sea, de su jornada laboral, que tienen 3 turnos de 8 horas cada uno. Si vos le sacás a esos 8 horas y son empresas que no pueden parar, tendrías que tomar otro empleado. Claro. Y ahí te van a decir, bueno, el costo, la carga impositiva de lo que sale un empleado. Y después tenemos la otra cuestión, que lo decía la misma diputada, ¿no? Que muchos tienen que hacer horas extras para ganarse un pesito de más, porque los sueldos son bajos, entonces hago horas extras y con eso compenso. Y la famosa cuestión de cuando llega que piden que aumenten el mínimo imponible del impuesto a las ganancias, porque muchas empleados dicen, no, porque si hago horas extras me lo come el impuesto a las ganancias, entonces termino, no hago negocio. Claro, bueno, son distintos proyectos, entre ellos justamente está esta propuesta de subir el mínimo imponible de ganancias. Eso se ha hablado, se hizo hace poco también. Son cuestiones que hay que plantearse, porque el mercado laboral necesita, sí, algunas reformas. El tema está en esas reformas que, como decía Celeste Ormalleda, la diputada, ¿a dónde querés favorecer? Si a la masa de los trabajadores, si a la gente, al trabajador que vive de un salario, o a quien vive de lo que le devuelve el capital, básicamente. Y ahí está la cosa, porque en el medio también hay distintos matices, ¿no? Están las pymes, lo que conocemos como pymes, que son grandes generadores de laburo, que tienen mucha, a veces, carga impositiva, sí, es cierto. Entonces hay que articular tanto la cuestión impositiva con lo laboral. Bueno, hay que saber articular. Y yo siempre me pararé desde el lado de hay que favorecer a los más, que son los trabajadores, siempre. Pero insisto, esto de la jornada laboral para mí es una arista de lo que hay que hablar del trabajo que se viene. Y yo insisto con lo mismo, yo veo la foto de los sindicalistas ahí y no veo sindicatos que estén planteando esto, no lo veo. Y cuando la marea llegue, va a ser tarde. Por eso le digo, la cuestión del banco, la cuestión del comercio, y no empecemos con la pandemia, o sea, el mundo ya venía en esto. Pandemia, no pandemia, ya sabíamos que el mundo iba a venir en esto. Hoy vos vas a los locales físicos, hay algunos inversionistas que te dicen, hoy no te conviene tener local físico por los costos, vendé todo a través de internet. Entonces esos son menos puestos de trabajo. Entonces yo digo, ¿hay alguien que se está preguntando esto? Y no. La verdad que no lo veo, por lo menos públicamente. No sé si después cuando tienen su reunión con los agremiados lo estudian o lo debaten, o por lo menos se le preguntan y dicen, che, qué bárbaro. Porque además de la cuestión salarial, yo no veo otro debate. A ver, ¿qué mundo vamos a tener dentro de 50 años? Es difícil hacer futurología, pero este que conocemos no va a ser. Seguro no va a ser. Obviamente. 10 solamente. Obviamente que nosotros como país que no está desarrollado, aunque no les guste decir subdesarrollado, no nos vamos a comparar con otros países